Antes de comenzar esta historia, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones. Aquí encontrarás relatos que desafían la lógica y muestran lo impredecible que puede ser la vida. Ahora, presta atención. Pocas personas conocen la historia de Lucía, y los que la saben prefieren no hablar de ella. Su nombre no aparece en los registros familiares. Su existencia fue eliminada antes de que pudiera siquiera comprender el mundo. Cuando nació, sus padres la miraron y tomaron una decisión cruel. No importaba que fuera su hija. Para ellos era una aberración. Una mancha oscura cubría parte de su rostro, y en una familia obsesionada con la perfección y el linaje, eso era inaceptable. Rodrigo e Isabel Fernández no dudaron. Ordenaron que la bebé fuera llevada lejos donde nadie jamás supiera de su nacimiento. La tarea recayó sobre Manuel, un sirviente de la familia, que a pesar de su lealtad dudó al recibir la orden. No podía entender cómo alguien podía deshacerse de su propio hijo con tanta frialdad. Pero sabía que desafiar a los Fernández significaba perderlo todo, así que no tuvo opción. Una noche, con el corazón apretado, tomó a la bebé envuelta en una manta y se adentró en el bosque. La luna iluminaba el camino mientras el llanto de la niña resonaba en la oscuridad. Manuel avanzó hasta encontrar un claro solitario. No tenía el valor de hacerle daño, pero la dejó allí, rezando porque alguien la encontrara antes que el frío o los animales. El destino quiso que así fuera. Horas después, una anciana llamada Rosa pasaba por el bosque recolectando hierbas cuando escuchó los sollozos. Se acercó con cautela, creyendo que sus oídos la engañaban, pero ahí estaba, una niña indefensa, abandonada en la maleza. Al levantarla en brazos, sintió su calor y su fragilidad. No entendía quién podía haber hecho algo así, pero no importaba. En su corazón, supo que debía protegerla. Desde ese momento la llamó Lucía, porque a pesar de haber sido arrojada a la oscuridad, ella sería su propia luz. Rosa vivía en una humilde cabaña al borde del pueblo, lejos de las miradas curiosas y de la crueldad de la gente. Con el paso de los años, crió a Lucía como si fuera su propia nieta, enseñándole a leer con los pocos libros que tenía y compartiendo con ella todo lo que sabía sobre hierbas y remedios caseros. Sin embargo, a pesar de su amor incondicional, no podía protegerla del mundo exterior. Los habitantes del pueblo eran supersticiosos y desconfiaban de todo lo que no entendían. Cuando veían a la niña con su mancha en el rostro, murmuraban entre ellos, lanzaban miradas de desprecio y evitaban cruzar su camino. El rechazo no tardó en convertirse en crueldad abierta. A los 8 años, Lucía intentó asistir a la escuela del pueblo. Soñaba con aprender, con tener un futuro distinto al de Rosa, pero los padres de los otros niños se opusieron. Decían que su presencia traería mala suerte, que su rostro era una señal de maldición. El director, presionado por la comunidad, le negó la entrada. Lucía no entendía que había hecho mal. Solo quería aprender, ser como los demás. Pero para el pueblo, ella nunca sería parte de ellos. Con el tiempo, la hostilidad del pueblo se hizo insoportable. Los niños la señalaban y se burlaban de ella llamándola monstruo, mientras los adultos la miraban con desprecio o simplemente fingían que no existía. Pero entre todos había uno que parecía disfrutar especialmente su sufrimiento. Antonio Fernández, el hijo del hombre más influyente del pueblo. Alto, fuerte y carismático, era admirado por todos, pero detrás de su sonrisa perfecta escondía una crueldad innata. Él lideraba a los niños que la insultaban, organizaba juegos perversos para humillarla y cada vez que podía, la empujaba al suelo mientras los demás reían. Lucía aprendió a callar, a bajar la cabeza y a contener las lágrimas. Sabía que si se quejaba nadie la defendería. Rosa hacía todo lo posible por consolarla, pero su avanzada edad le impedía protegerla como antes. Con el tiempo, Lucía comprendió que solo tenía una opción: resistir. Se aferró a su deseo de aprender, a los pocos libros que tenía en casa y a las palabras de Rosa, quien siempre le decía que un día todo cambiaría. Pero ese día parecía muy lejano. Los años pasaron y aunque el rechazo del pueblo nunca disminuyó, Lucía se volvió más fuerte. Aprendió a moverse con cautela, a evitar las calles concurridas y a ignorar las burlas. Pero la maldad de Antonio no tenía límites. Un día, cuando tenía 11 años, él y su grupo de amigos la rodearon en el camino de regreso a casa. No había escapatoria. Sin mediar palabra, Antonio le arrebató los libros que llevaba en brazos y los arrojó al barro. Los demás rieron mientras la empujaban de un lado a otro, disfrutando de su impotencia. Esa noche, Lucía regresó a casa con los libros arruinados y las rodillas ensangrentadas. Rosa la esperaba con una taza de caldo caliente, pero al verla en ese estado, su expresión se ensombreció. Se sentó a su lado y le tomó las manos temblorosas. No tenía muchas palabras para ofrecerle, solo un abrazo. Lucía no lloró. Solo se quedó ahí, en silencio, sintiendo la calidez de la única persona que la había amado en su vida. Pero en el fondo, una idea comenzaba a tomar forma. No podía quedarse allí para siempre. Los días en el pueblo se hicieron más difíciles.
Con Rosa cada vez más débil y enferma, Lucía tuvo que encargarse de todo en la casa. Iba al mercado, recogía leña y preparaba las infusiones que la anciana le había enseñado a hacer. Pero la hostilidad de los aldeanos seguía presente. Si intentaba comprar algo, le cobraban el doble o directamente se negaban a venderle. Si pasaba demasiado tiempo en la plaza, alguien la ahuyentaba con insultos. Ya no solo era Antonio y su grupo, ahora todo el pueblo parecía estar en su contra. El invierno llegó y con él la enfermedad de Rosa se agravó. Su tos se volvió más fuerte, sus manos temblaban y apenas podía levantarse de la cama. Lucía intentó buscar ayuda, pero nadie quiso escucharla. Los vecinos cerraban la puerta en su cara, fingiendo no oír su súplica. Sabía lo que iba a pasar, pero no estaba lista para aceptarlo. Cada noche se sentaba junto a la anciana, tomándole la mano y susurrándole que todo estaría bien. Pero Rosa, con una mirada cansada, sabía que su tiempo se agotaba. El día llegó más pronto de lo que esperaba. Una mañana, al despertar, supo que algo estaba mal. La cabaña estaba demasiado silenciosa. Corrió hasta la cama de Rosa y la encontró inmóvil, con los ojos entrecerrados y la piel más fría que nunca. La llamó. La sacudió, le rogó que despertara, pero Rosa ya no podía escucharla. El único ser humano que la había amado de verdad se había ido. Lucía se quedó junto a ella durante horas, sin poder moverse, sin saber qué hacer. Sabía que el pueblo no le daría un entierro digno, que la tratarían como a un perro muerto. Así que, con sus propias manos, cavó una tumba detrás de la cabaña y la enterró sola, en el lugar donde tantas veces habían compartido historias y risas. Lucía no tuvo tiempo de llorar. El mismo día que enterró a Rosa, los rumores corrieron por el pueblo. No tardaron en llegar a su puerta. Un grupo de aldeanos se reunió frente a la cabaña, observándola con desprecio. No era suficiente con haberla marginado toda su vida. Ahora, sin Rosa, no veían razón para permitir que siguiera allí. Con palabras frías y miradas llenas de odio, le dijeron que se marchara, que su presencia solo traía desgracia, que el pueblo nunca había querido a una criatura como ella y que no la dejarían quedarse. No hubo súplicas ni advertencias, solo un veredicto inapelable. Debía irse. No tenía a dónde ir, pero tampoco tenía opción. La empujaron hacia el camino de tierra con lo poco que pudo cargar en una bolsa y sin mirar atrás comenzó a caminar. Sus pasos eran pesados, sus piernas temblaban, pero no permitió que la vieran derrumbarse. El viento helado golpeaba su rostro, pero el frío más cruel estaba dentro de ella. En cuestión de horas había perdido todo. La casa que había conocido, la única persona que la protegió, la última gota de calidez en su vida. No sabía a dónde la llevarían sus pies, pero sí sabía una cosa: nunca volvería a ese pueblo. Lucía caminó durante horas sin rumbo fijo, con el estómago vacío y las manos entumecidas por el frío. No sabía cuánto tiempo podría soportar sin comida ni refugio, pero tampoco le importaba. Cada paso que daba la alejaba de aquel pueblo miserable, de la gente que la despreciaba, de los recuerdos que la atormentaban. Solo tenía una cosa en mente: sobrevivir. No podía darse el lujo de rendirse. La noche cayó y con ella el miedo. El bosque era un enemigo silencioso, lleno de sombras que parecían moverse entre los árboles. Lucía no tenía más opción que seguir adelante, con el cuerpo agotado y los ojos pesados por el cansancio. Justo cuando la desesperanza comenzaba a nublarle la mente, vio en la distancia el reflejo de unas luces. Era un camino de tierra que conectaba con la carretera principal. Y allí, detenido en la oscuridad, un carruaje con un cochero que parecía estar revisando una de las ruedas. Lucía se quedó quieta por un instante, dudando si acercarse o no. Pero no tenía otra alternativa. Si quería sobrevivir, debía tomar riesgos. Lucía reunió el poco valor que le quedaba y avanzó hacia el carruaje. Sus pies apenas respondían. Su cuerpo estaba débil, pero su determinación la empujaba hacia adelante. El cochero, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido por los años de trabajo, la miró sorprendido cuando la vio aparecer de entre los árboles. Ella no dijo nada al principio, solo se quedó de pie, temblando de frío, con la ropa sucia y el rostro marcado por la fatiga. El hombre frunció el ceño observándola con desconfianza, pero no la apartó de inmediato. Con voz quebrada, Lucía le pidió ayuda. No suplicó, no lloró, solo dijo que necesitaba ir a Madrid. No tenía dinero ni familia, ni nada que ofrecer a cambio. El cochero se quedó en silencio por un momento, evaluándola, quizá dudando de si era una trampa, pero algo en su mirada le hizo tomar una decisión. Sin hacer preguntas, señaló la parte trasera del carruaje. Lucía no lo pensó dos veces y subió, encogiéndose entre los sacos de carga para protegerse del frío. Mientras las ruedas comenzaban a girar, supo que ese viaje marcaría el inicio de algo nuevo. El viaje a Madrid fue largo y agotador. Lucía apenas cerró los ojos durante el trayecto, demasiado alerta para entregarse al sueño.
A cada sacudida del carruaje sentía el peso de la incertidumbre. No sabía qué encontraría en la ciudad, ni cómo sobreviviría sin dinero ni conocidos. Pero no podía permitirse el lujo de dudar. Se aferró a la única certeza que tenía. Cualquier destino era mejor que aquel pueblo que la había expulsado. Cuando el carruaje finalmente se detuvo en una calle empedrada, Lucía descendió con las piernas entumecidas y el estómago vacío. El cochero no le dirigió muchas palabras, solo le hizo un gesto con la cabeza antes de marcharse. Estaba sola en un mundo completamente nuevo. A su alrededor, la ciudad bullía con el ir y venir de personas demasiado ocupadas para notar su presencia. Madrid era inmensa, caótica y llena de posibilidades, pero también era cruel con los que no tenían nada. Lucía respiró hondo, apretó los puños y comenzó a caminar. No podía detenerse. Su lucha apenas empezaba. Las primeras noches en Madrid fueron las más difíciles. Lucía no tenía a dónde ir ni con qué alimentarse. Durmió en callejones oscuros, abrazándose a sí misma para conservar el calor. Aprendió rápido que la ciudad no tenía piedad con los débiles. La gente pasaba junto a ella sin mirarla, como si fuera invisible. En el pueblo, al menos la reconocían para despreciarla. Aquí, ni siquiera existía. El hambre la obligó a moverse. Observaba a los vendedores en los mercados, esperando el momento en que alguien dejara caer un pedazo de pan o una fruta olvidada en un rincón. Pero incluso para eso había competencia. Otros niños, igual de hambrientos, peleaban por las sobras. No tardó en darse cuenta de que si quería sobrevivir, necesitaba encontrar otra manera. Madrid le ofrecía una única oportunidad: adaptarse o morir. Lucía comprendió que la lástima no le conseguiría comida ni un lugar donde dormir. Si quería sobrevivir, tenía que moverse con inteligencia. Comenzó a observar, a escuchar conversaciones ajenas, a aprender cómo funcionaba la ciudad. Descubrió que algunos comerciantes necesitaban ayuda cargando mercancías o limpiando sus puestos al final del día. No todos estaban dispuestos a pagarle, pero unos pocos aceptaban darle algo de pan o un rincón donde descansar a cambio de trabajo. Así fue como poco a poco se abrió paso en aquel mundo implacable. Una tarde, mientras barría la entrada de una pequeña tienda, escuchó a unos niños hablando sobre una escuela gratuita para huérfanos y niños pobres. Su corazón latió con fuerza. Era su oportunidad. Sabía leer gracias a Rosa, pero quería más. Necesitaba aprender, formarse, tener una vida que fuera más allá de simplemente sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, preguntó por la dirección y al día siguiente se presentó en la puerta de la escuela. Sus ropas estaban sucias, su rostro marcado por la fatiga, pero su determinación era inquebrantable. Cuando llegó a la escuela, el director la miró desconfiado, pero Lucía no se detuvo a explicar sus circunstancias. Solo pidió una oportunidad, ofreciéndose a trabajar a cambio de poder estudiar. Después de un momento de duda, el director aceptó. No era común que alguien tan desesperado pidiera ingresar, pero algo en la actitud de Lucía lo convenció. Ella sabía que si no demostraba ser fuerte, jamás tendría una segunda oportunidad. A partir de ese día, Lucía se entregó por completo a su trabajo y a su aprendizaje. Cada mañana limpiaba las aulas, ayudaba a la cocina, fregaba los pasillos, todo mientras sus compañeros estudiaban en las aulas. A pesar de la carga, nunca se quejó. Lo que más le dolía no era el trabajo físico, sino quedarse fuera de las clases. Pero nunca perdió la esperanza. Cada tarde, después de terminar sus tareas, pedía prestados los libros de los estudiantes y en su pequeño rincón leía y estudiaba con la mayor atención. Sabía que no podía perder ni un minuto. Pasaron meses y Lucía mejoró rápidamente. Su sed de conocimiento la hizo destacar entre los demás estudiantes. El director comenzó a notarla y al principio le permitió asistir a algunas lecciones por la tarde. La niña, que había sido rechazada por todos, ahora demostraba ser una de las más brillantes. Su disciplina, su voluntad de aprender, la colocaron por encima de otros que, a pesar de tener más recursos, no compartían su dedicación. Lucía no solo aprendía lo que se le enseñaba, sino que iba más allá. Preguntaba, investigaba, buscaba respuestas. Poco a poco, la escuela dejó de ser solo un refugio para ella y se convirtió en la puerta hacia el futuro que siempre soñó. El tiempo pasó rápidamente y Lucía se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros. Sus esfuerzos la llevaron a ser recomendada para una beca universitaria en medicina. Era un sueño hecho realidad, aunque aún quedaba mucho por recorrer. Cuando recibió la carta de aceptación, las lágrimas no pudieron evitar brotar de sus ojos. Era la primera vez en su vida que sentía que algo realmente le pertenecía. Había llegado tan lejos a pesar de todo lo que había sufrido. Madrid la acogió de manera más cálida ahora, pero no olvidaba de dónde venía. Estudiaba día y noche, luchando con cada uno de los obstáculos que se presentaban. No todo fue fácil. Los prejuicios aún existían, y muchas veces la gente le hacía sentir que no era más que una intrusa. Pero Lucía se aferró a su propósito.
A medida que avanzaba en sus estudios, se dio cuenta de que su verdadera pasión era la cirugía reconstructiva. Quería sanar a aquellos que, como ella, habían sido marcados por el destino. Cada día, al despertar, pensaba en Rosa, en el sacrificio que había hecho por ella y en lo lejos que había llegado gracias a su amor y sacrificio. Los años pasaron y Lucía se convirtió en una de las cirujanas más destacadas del país. Sus habilidades en cirugía reconstructiva la hicieron conocida, y pronto su nombre comenzó a sonar en hospitales y clínicas. No solo era una experta en lo que hacía, sino que su historia personal inspiraba a todos aquellos que la conocían. A pesar de su éxito, nunca perdió su humildad, ni olvidó a aquellos que la habían ayudado en su camino. Lucía sabía que el verdadero valor de su trabajo no estaba solo en las cicatrices que podía sanar, sino en las vidas que podía cambiar. Años después, su rostro apareció en las pantallas de televisión. Se convirtió en una figura pública, entrevistada por medios de comunicación que la admiraban por su dedicación y logros. Pero fue cuando su antiguo pueblo la vio en la pantalla, cuando la realidad se les cayó encima. Los aldeanos que una vez la rechazaron ahora se encontraban estupefactos al reconocerla. El destino les había dado una lección dura y sin piedad. Lucía no necesitaba venganza. Su éxito, su superación, ya era la respuesta a todo lo que había vivido. Los Fernández, que una vez la abandonaron, también fueron testigos de su triunfo. La ruina de la familia Fernández no tardó en llegar. Rodrigo, el padre de Lucía, perdió toda su fortuna debido a malas inversiones, mientras Isabel, su madre, envejecía sola, atrapada en la amargura de la vida que había elegido. Antonio, el hermano de Lucía, quien durante su infancia había sido el mayor verdugo de su sufrimiento, también vio su destino torcerse. La arrogancia que lo había caracterizado se desmoronó rápidamente cuando una enfermedad misteriosa comenzó a desfigurar su rostro. La belleza que tanto valoraba ya no existía, y el joven perfecto se convirtió en una sombra de lo que había sido. Cuando Antonio, desesperado por su nueva apariencia, viajó hasta el hospital de Lucía, fue recibido por ella con una frialdad que congeló su alma. Con el rostro marcado por la vergüenza y la culpa, Antonio se arrodilló ante ella suplicándole que la ayudara. Lucía no dijo nada al principio. Miró fijamente a aquel hombre que tanto le había hecho sufrir, y en un suspiro recordó todo lo que había pasado. Pero a pesar de su odio y su dolor, no lo rechazó. En lugar de eso, tomó una decisión que solo ella podía entender. Lo ayudaría no por él, sino para demostrar que ella era mejor que su familia. La cirugía fue un éxito. Antonio, aunque físicamente recuperado, ya no sería el mismo. La vergüenza que llevaba en su alma era mucho más profunda que cualquier cicatriz externa. Después de la operación no pudo mirarse al espejo sin recordar todo el daño que había causado. Su rostro sanó, pero su alma, marcada por la culpa, nunca volvería a ser la misma. La transformación de Lucía, por otro lado, era completa. Había superado todo lo que la vida le había arrojado, y ahora, con un nombre respetado y un corazón lleno de dignidad, se mantenía firme. No necesitaba venganza, porque su éxito ya era su victoria. Mientras Antonio se hundía en su propio arrepentimiento, los padres de Lucía, Rodrigo e Isabel vivieron su final en la soledad. Isabel, atrapada en su mansión vacía, nunca logró superar la vergüenza de haber rechazado a su hija. Rodrigo, que había sido el hombre que había intentado borrar su existencia, murió solo, sin nadie que lo recordara con cariño. Y mientras todo eso ocurría, Lucía seguía adelante, dejando que el tiempo fuera el juez que castigaba a los que una vez la habían condenado al abandono y al olvido. En una ceremonia pública, Lucía recibió un premio por su destacada labor en la cirugía reconstructiva, y al subir al escenario, sus palabras resonaron con fuerza en todo el auditorio. Frente a una multitud que la miraba con admiración, ella habló desde el corazón. Contó su historia, cómo había sido rechazada, humillada y maltratada, pero también cómo nunca se había rendido. La verdadera belleza no está en el rostro, dijo, sino en el corazón y en la capacidad de resistir y seguir adelante, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. El público la ovacionó, pero en su antiguo pueblo las cabezas se inclinaban de vergüenza. Los mismos que una vez la despreciaron ahora sentían el peso de la culpa y la vergüenza de haberla echado a un lado. La justicia, aunque no llegó de la mano de Lucía, fue mucho más impactante de lo que cualquier venganza hubiera podido ser. Rodrigo murió en la oscuridad de su propia desesperación, Isabel vivió atrapada en la soledad de su mansión vacía, y Antonio, aunque curado físicamente, nunca pudo escapar de las cicatrices que quedaban en su alma. Mientras tanto, Lucía cerró un capítulo de sufrimiento y finalmente dejó atrás su pasado para seguir adelante con su vida libre y renovada. Lucía no solo se convirtió en una excelente cirujana, sino también en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos o incomprendidos. Su historia no fue solo un testimonio de superación, sino una inspiración para millones.
Las puertas que se le cerraron en el pasado fueron reemplazadas por otras que se abrieron con fuerza, gracias a su esfuerzo y valentía. Aquellos que alguna vez la consideraron un ser maldito o insignificante, ahora la miraban con respeto. Ella no necesitaba su aprobación, pero el cambio en su entorno le recordó a todos que nadie está definido por su origen ni por las cicatrices del pasado. El ciclo de dolor, humillación y rechazo que Lucía vivió se cerró de manera definitiva, pero el impacto de su historia perduró. Los que la habían abandonado y marginado no pudieron evitar sentirse avergonzados de su propia mediocridad y maldad. La venganza no fue necesaria. La vida misma había hecho justicia. Lucía, desde su éxito y paz interior, demostró que la verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar, de perdonar y de seguir adelante. Así, su historia se convirtió en un legado eterno, un testamento de resiliencia y de la capacidad humana para transformar las sombras en luz. Finalmente, Lucía se encontró en paz consigo misma. Había recorrido un largo camino desde el día en que fue abandonada en el bosque, desde los días de sufrimiento y soledad. Había llegado a un lugar donde ya no necesitaba la aprobación de nadie. No le importaba lo que pensaran aquellos que una vez la despreciaron. Había demostrado que su valor no dependía de su origen ni de la apariencia que le había sido dada al nacer. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Su vida, marcada por la superación y la compasión, era un testimonio de que la verdadera belleza se encuentra en la capacidad de sanar, de perdonar y de seguir adelante. En su discurso final, al recibir otro premio por su carrera, Lucía sonrió, mirando al público y sabiendo que su historia había tocado a muchos. Sabía que su triunfo no era solo suyo, sino de todos aquellos que, como ella, habían enfrentado la adversidad y la habían superado. Nunca olviden, dijo antes de despedirse, que el poder de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. Nadie puede definirnos más que nosotros mismos. Mientras las luces del escenario se apagaban, Lucía se retiraba sabiendo que su viaje había sido el de una vida completa, llena de amor, aprendizaje y redención.